Bueno, yo les había dicho, porque alguien me había escrito por allí, traten de escribir en lo posible, a menos que sean cosas muy privadas, íntimas, que requieren una psicología etapa amarilla sin costo alguno. No, mentira, o sea, si es algo de interés para todos, pueden escribir por el grupo, porque muchas veces los mismos estudiantes contestan por ahí. Que me estaban preguntando por dónde estudiar y me pasaron unas guías. Yo no me voy a poner a leer unas guías que yo no sé quién. Lo cierto es que no fui yo, entonces yo lo dejé. Y yo les dije que Linda Constanzo es una parte muy importante, especialmente para la parte de reabsorción y secreción, que es tan compleja. En la parte de reabsorción y secreción por Linda Constanzo realmente está bastante chévere. Entonces este fue un ejercicio que yo les coloqué para ustedes calcular. Tenían que hacer los mismos pasos, viendo algunas veces, o sea, tratando de llevar estos litros a ml minuto a la orina, y yo creo que ya tenían todos los valores. Y simplemente calcular la depuración de creatinina y hacer el ajuste. Acuérdense por superficie corporal y acuérdense que está esta fórmula que la van a utilizar mucho. ¿Dónde está, Dios mío? No estábamos hablando, por lo que ven. Ok, eso simplemente los pasos. Ok, está esta fórmula de Krotov-Kaul, que de verdad que no la pueden olvidar en cualquier lado. Y hay otra fórmula. De repente cuando ustedes entren en medicina interna, en semiología, en lo que sea, le va a enseñar otra fórmula, pero simplemente aquí pueden calcular la depuración de creatinina sin tomar en cuenta una orina de 24 horas para medir volumen y para medir la concentración de creatinina en ese volumen de 24 horas. Entonces, de verdad que tener estas fórmulas que han salido de modelos matemáticos es bastante importante. Simplemente tomando en cuenta el peso, la edad y simplemente el valor de la creatinina plasmática, que por sí sola de hecho es un valor para medir función renal. Pero al mismo tiempo te sirve para calcular depuración y clearance, ¿verdad? Bueno, ajustando con esta constante de 0.80-85 para pacientes femeninos. Si es masculino, obviamente el resultado ese no lo tenéis que multiplicar por esa constante, porque es masculino. Ahora, no me vayan a hacer otras preguntas que no las pueda contestar. Silencio. Bien. ¿Qué más? Bueno, estas fórmulas obviamente son una de grandísima utilidad en la práctica médica, sobre todo para calcular al paciente diuresis, o si un paciente que tenga una insuficiencia renal muchas veces aguda, un paciente con deshidratación puede estar con insuficiencia renal aguda, muchas veces reversible si son causas prerrenales, y pues obviamente este dato es valioso. Y para hacer ajustes de algunos fármacos que tienen eliminación renal, sobre todo. Los valores normales son entre 100, eso va a variar según que si sea hombre o sea mujer, pero tú lo vas a calcular por los datos de la creatinina, de la depuración de creatinina. Estos son los valores de la depuración de la creatinina que vimos por aquí. Aquí están estos datos, ¿verdad? Disculpa, aquí están los valores que se puede manejar. Un laboratorio te puede dar otros datos, ¿ok? Pero generalmente, fíjate, el hombre y la mujer tienen un promedio de 125 ml por minuto, ¿ok? Siempre y cuando tenga una depuración de 1,73. Siempre hay que hacer el ajuste de superficie corporal. ¿Okay? Al paciente con Krotov-Kaul no se le hace, no es necesario hacerlo, porque ya ahí está incluido peso, edad.
bueno, no talla, que también se toma en cuenta según hay varias fórmulas de superficie corporal, pero ya ahí hay una instrucción, ¿ok? Y hay que hacer, caso de que o hagan depuración en 24 horas, sí, ahí sí hay que hacer. Con la fórmula que nosotros calculamos depuración, con volumen por orina minutada, por la concentración de la creatinina o la inulina del indicador, que hemos dicho que la creatinina es la más utilizada porque no tenéis que inyectarla, 98% se elimina por vía renal, de tal manera que el volumen de filtración glomerular que te va a dar es muy cercano a la realidad. Apenas un 2% se elimina por secreción tubular, de tal manera que es indicador endógeno porque no le tenéis que inyectar. La inulina sería el ideal, el perfecto, el más específico, preciso para darte el volumen. Pero fíjate que como promedio, para el hombre y para las mujeres, más o menos, el promedio más o menos está entre 125 ml. Acuérdense que este valor se refiere no es a cantidad, ¿okay? No es concentración de nada, sino que este volumen que ustedes obtienen por depuración o clearance es ¿qué? Volumen o tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Eso que quede claro. Vamos a quitar esto yo estoy calcular. Esto yo dije que lo iba a pasar rápido porque tenemos que avanzar. Esto te dije también que esto lo tienen que ir ya deduciendo ustedes. Y esto fue tarea para la casa. Muchos de nuestros tejidos, ¿okay? Que todos reciben una perfusión, todos tienen una unidad microcirculatoria, todos tienen una arteria principal por donde entra el flujo sanguíneo, son perfundidos, pero finalmente se transforma en una unidad microcirculatoria para que haya un intercambio real sangre-tejido, ¿okay? Como de sangre-célula. Entonces, el riñón igual. Él tiene incluso 20 o 25% de lo que es gasto cardíaco es para él, es decir, 1200 ml por minuto le está llegando, 1.2 litros por minuto le está llegando de sangre al riñón para formar orina. De eso, 650 ml por minuto es plasma. Por eso se dice el plasma pasa como 60-66 veces, ¿ok? Diario para ser filtrado y se mantenga toda la homeostasia en cuanto a volumen y composición de los líquidos corporales que interviene grandemente en ello. Como hemos dicho, todo tejido, y habrán leído documentándose ustedes, ¿ok? Que es necesario que el flujo sanguíneo renal se mantenga, porque si disminuye o aumenta drásticamente el volumen el volumen sanguíneo renal, drásticamente va a variar el flujo sanguíneo y por lo tanto el volumen o tasa de filtración glomerular. Se supone, si le llega menos sangre al riñón, ¿qué pasa con el volumen? Va a disminuir, eso es de lógica, de cajón, ¿verdad? No sé si ustedes dicen cajón, nosotros entendemos en la vieja escuela. Bueno, si aumenta la presión, el flujo de filtración, debería aumentar, ¿verdad? Aumentar el volumen de filtración. Entonces, pero imagínense que empiecemos el flujo sanguíneo, presión arterial baja, ¿ok? Si no sirve para disminuir el volumen de filtración, pero si eso se mantuviera, simplemente quedaría retenido el líquido dentro del volumen sanguíneo, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. Y eso a la larga generaría hipervolemia. Y todo lo contrario, si aumenta, hay un mecanismo realmente para compensar, porque el riñón compensa, ¿ok? Ya les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Pero sí, eso es para mantener la constancia en cuanto a formación de orina. Si aumenta la presión, aumenta el volumen sanguíneo renal, el flujo sanguíneo renal, aumentaría el volumen o filtración glomerular.
drásticamente también y se perdiera excesivo líquido. Hablando de líquido, no me refiero a agua pura, sino líquido con sustancias, solutos y demás, que ya vemos que se filtra todo, excepto proteínas, si lo comparamos con el plasma. De tal manera que el riñón, y no solamente el riñón, muchos otros órganos, tienen un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo, ¿ok? Que le permite a él controlar y mantener constante el flujo sanguíneo, el volumen de tasa de filtración glomerular, a pesar de que haya cambios bruscos en la presión arterial media. Presión arterial media es la fuerza o la presión que ejerce la sangre durante un ciclo cardíaco. Eso es presión arterial media. Es una presión, un parámetro que se utiliza muchísimo en la práctica médica, los DINAMAP de la presión arterial media, que significa hay varias fórmulas, pero la más utilizada es presión sistólica más 2 veces la diastólica dividido entre 3. Es la presión que tiene la sangre, ¿ok? Durante un ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces fíjense que eso sucede en el riñón. Entonces existe un parámetro. Si la presión arterial media oscila entre 80 a 170 milímetros de mercurio, a pesar de que hayan cambios bruscos, ¿ok? Él mantiene constante su flujo sanguíneo y constante el volumen de filtración glomerular. Pero ya presiones por debajo de 70 milímetros de mercurio, por encima de 170, ya esos mecanismos fallan. Pero fíjense que el rango de la presión arterial media es bastante grande, bastante amplio, como para ver variaciones bruscas y sin embargo mantener constante la tasa de filtración glomerular y por lo tanto la formación de orina y la constancia entonces del mediterráneo, para no menoscabar eso, para todo lo contrario, mantener la homeostasia de los líquidos corporales en cuanto a composición y volumen, que es lo que estamos hablando acá. ¿Okay? Eso se denomina autorregulación. Mantiene la tasa de filtración flujo sanguíneo y por lo tanto el volumen de filtración glomerular constante a pesar de que hayan cambios bruscos de la presión arterial media. ¿Okay? Y aquí lo podemos ver en esta gráfica donde está el flujo sanguíneo relacionado con la presión arterial media. Fíjense aquí presión arterial media. Entre presión arterial media, que les repito, no estamos hablando de sistólica ni diastólica, sino una fuerza total, una presión total resultante que se maneja durante un ciclo cardíaco. Les repito, la fórmula más utilizada, cuando veamos cardiovascular lo repasamos, presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica dividido entre 3 la más frecuente. Entonces, fíjense, entre 70 más o menos, como hemos dicho, y 170, ¿ok? Fíjense que aquí puede haber cambios bruscos de la presión, cambios bastantes, ¿verdad? De la presión arterial. Y sin embargo, aumenta o disminuye el flujo sanguíneo y la tasa de filtración lo va a mantener constante, que me dice esta meseta. Esta meseta que está. Para 70 mantiene igual el flujo sanguíneo renal. Ok, aquí está un número determinado, 180, que por cierto, ml por minuto. Bueno, el flujo sanguíneo renal ideal son unos 1200, esto es un número por decir allí. Faltaría, si tuviera aquí uno, me gustaría más. ¿Ok? Si tuviera 80, 100, 120, mantiene el flujo sanguíneo renal en 1200 ml por minuto, sería el número de acá. Si mantiene en 140, igual. Pero, ¿por qué? Porque existen mecanismos de autorregulación que es lo que ustedes investigaron. Pero esos mecanismos llega un momento en que flejan. Por más que él hizo el intento para mantener la homeostasia, si la presión arterial que vemos aquí en esta gráfica, si la presión arterial media disminuye por debajo de 70 o aumenta
por encima de 170, esos mecanismos simplemente fallan. Y sucede lo que debe suceder. Si el flujo sanguíneo, ¿ok?, disminuye por debajo de, si la presión arterial media disminuye por de 70, o sea, entramos en 69, 68, 50, 60, presión arterial media. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿Va qué? Va disminuyendo y la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. Es lo que en un intento hace el riñón, primero para mantener la homeostasia. Si está deshidratado el paciente porque tiene vómitos y diarrea y él está intentando mantener la tasa de volumen de filtración glomerular, pero el paciente no se hidrata, está sigue con vómitos, bla, 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 bla. Cae la presión arterial media. ¿Qué pasa? El flujo sanguíneo renal cae, tasa de filtración glomerular cae y el paciente comienza a orinar menos. ¿Ok? Entonces, ustedes, es un signo importante para evaluar hipovolemia, entre otras cosas, shock. Lo define más la presión arterial media, pero cuando ustedes están evaluando a un paciente, tenéis que vigilar de la dieta. Y obviamente, un mecanismo, si la presión arterial media supera los 170, no sé, te entra en 190, 200, recuerden que estoy hablando de presión arterial media, ¿ok? Entonces, aumenta la presión arterial media por efecto mecánico. Al aumentar la presión arterial media, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión dentro de los capilares hidrostáticos, la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares y por lo tanto el flujo sanguíneo va a aumentar. Pues eso es lo que sucede en este sistema. ¿Qué lo explica? De esto hemos hablado. ¿Qué lo explica? Pues existen mecanismos intrínsecos y mecanismos extrínsecos. Existen dos teorías que van a explicar cómo el riñón puede autorregular el flujo sanguíneo y que a pesar de que hayan variaciones bruscas de la presión arterial media, que la tasa o volumen de filtración glomerular se mantenga constante. Entonces está la teoría miogénica y la teoría túbulo-glomerular o teoría de la mácula densa, como la quieren llamar, que es lo que ustedes tuvieron que investigar. ¿Qué sucede? ¿Qué explica la teoría? La teoría explica que si hay un aumento de la presión arterial media, obviamente sistémica, obviamente tendrá efecto en un aumento de la presión arterial en la arteriola aferente. La arteriola aferente tiene músculo liso. ¿Okay? Y la musculatura lisa expresa unos canales de sodio que no son voltaje dependientes ni metabotrópicos tampoco, sino que son mecanos. O sea, son tipos de mecanosensibles o mecanoreceptores de calcio. Entonces, al estirarse la arteriola aferente, se abren esos canales de calcio de la musculatura lisa de la pared de la arteriola y que entra calcio. Y si entra calcio, pues está el detonante para que se haya vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿ok?, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye el volumen de filtración glomerular y se evita eso. Se evita que se pierda mucho líquido porque aumente la tasa de filtración glomerular y más bien se mantenga constante y todo lo opuesto va a suceder. Obviamente, si disminuye la tasa si en este caso disminuye la presión arterial, esos canales mecanosensibles al sodio no se van a abrir y por lo tanto, entonces va a haber más bien vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, ese es el efecto y de esa manera se evita, ¿verdad?, la retención excesiva del flujo sanguíneo, vamos a decir, de líquido en el espacio sanguíneo, ¿ok? O evita que caiga bruscamente el volumen de filtración glomerular. Repito, estos mecanismos fallan. ¿Cuándo? Cuando la presión arterial media por debajo de 70 falla. Por eso la presión arterial media es un parámetro que se monitorea mucho en un paciente en urgencia. Con Dinamar, obviamente, no con el tensiómetro habitual que nosotros tenemos. Y tenemos otra teoría
que, bueno, entra dentro de esos mecanismos intrínsecos de autorregulación del flujo sanguíneo, que es la teoría del túbulo glomerular o de la mácula densa. Esto ustedes lo pudieron ver. Yo les dije, estudien por Linda Costanza o por Linda Costanza o por Gay. Linda Costanza lo establece muy bien y más o menos esto, y la parte de secreción tubular y demás, ya les dije más por aquí porque está más resumido, más entendible en el medio de lo complejo que es. Bueno, esto como teoría pues simplemente establece que aquí va a haber una intervención de la mácula densa. Si hay un aumento de la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el volumen de filtración glomerular. ¿Y que se filtra? Todo excepto las proteínas, ¿cierto? De tal manera que se filtra mucho más sodio y por lo tanto aumenta la carga filtrada de sodio, ¿cierto? Pero para eso ese líquido entra en el ultrafiltrado, recorre los túbulos y te llega ¿a dónde? A la mácula densa del aparato yuxtaglomerular, que acuérdense que es una porción del túbulo distal que se ha modificado, que hemos dicho que actúa como un quimiosensor y detecta como si hubiese mucha carga de cloruro, pero interpreta de que hay mucho sodio en el plasma, pero no es que hay sodio en el plasma, sino que aumentó la tasa de filtración glomerular, no solo en volumen, sino la carga filtrada de lo que está allí. Ella está sensando eso, la mácula densa. Entonces, ¿qué pasa? Le envía señales a las células vecinas. Una de esas células vecinas son las células mesangiales extraglomerulares que forman parte del aparato yuxtaglomerular, ¿se recuerdan? Ahí va a actuar como segundo mensajero la adenosina y la adenosina produce básicamente vasoconstricción en ciertos tejidos, pero a nivel coronario es la excepción. Ahí produce vasodilatación, o más bien produce, vasodilatación en la mayor parte de los tejidos, excepto aquí a nivel renal, donde produce más bien vasoconstricción. Donde van a ver adenosina, por lo menos a nivel de la circulación coronaria, ahí vamos a tener la adenosina como vasodilatador en la mayoría de las microcirculaciones de los. Entonces, perdón. Eso ocurre a nivel de la arteriola eferente porque la arteriola eferente es la que tiene musculatura lisa. Entonces le envía la señal allí y ella va a responder con vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, menos diámetro, ¿verdad? Menos flujo sanguíneo significa menos volumen de filtración glomerular y de esa manera se mantiene. Si los mecanismos frenan y el paciente sigue con vómito, deshidratación, el paciente con cetoacidosis diabética sigue perdiendo líquidos, etc., porque ustedes saben qué fase ellos entran con una cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa? La presión arterial media baja y baja por debajo de 70. Y estos mecanismos fallan. Y si fallan, entonces, si falla este mecanismo, más bien entonces el flujo sanguíneo renal baja y el volumen de filtración glomerular baja. Y por eso entonces comienza a orinar menos. Por un paciente paradójico que tenía poliuria en un momento dado, pero a medida que se va complicando y entra una complicación aguda como la cetoacidosis, si no se corrige, puede entrar en deshidratación, hipovolemia severa, ¿ok? Hipotensión arterial severa, por lo tanto, deshidratación hipertónica, por lo tanto, y entre otras cosas, entra en el caso de acidosis metabólica. Pero entonces, bueno, disminuye el volumen de filtración glomerular. Ese es un mecanismo de autorregulación, pero puede fallar. Y todo lo contrario puede suceder. Cuando hay descenso de la presión arterial, la única diferencia que vemos que el mediador aquí que es propuesto es el óxido nítrico, por un lado. El óxido nítrico que produce vasodilatación en la arteriola aferente. Y por otro lado, que cuando la mácula densa sensa como quimiosensor baja carga de cloruro de sodio, le envía una señal donde se cree que es el mismo óxido nítrico
Ok, sale como la chismosa a la casa, el óxido nítrico, ¿a dónde va? A las células yuctaglomerulares, que son sus vecinitas en el aparato yuctaglomerular o miopiteliales, y le dicen, mira mija, ven la carga filtrada de sodio está abajo, voy a ver qué carajo haces vos, que vas a hacer vos, células, liberar renina, para que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, vos sabés que la aldosterona reabsorbe cloruro de sodio. Y bueno, y ahí comienza ahí que la angiotensina produce vasodilatación y que la aldosterona reabsorbe agua y va a tratar de evitar entonces que se descienda bruscamente ese más bien lo eleva para llevarlo a lo normal. Repito esto, si hay autorregulación. Si el mecanismo de autorregulación funciona. ¿Okay? Recuerden que el organismo tiende a mantener la homeostasis, pero si falla, obviamente entramos en... Doctora, ¿puede volver a explicar la parte de cuando baja el cloruro de sodio? Cuando disminuye. Ok, si tenéis baja presión arterial media, significa que va a producir bajo flujo sanguíneo en todo el organismo, pero a nivel renal disminuye el flujo sanguíneo renal. ¿Qué forma o sea, de dónde se forma la orina? Por filtración, que es el primer paso, porque es la sangre que se le ofrece. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo, si se le ofrece menos sangre, menos tasa, o menos volumen de filtración glomerular, menos ultrafiltrado. Acordate que el ultrafiltrado es igualito al plasma, excepto en proteína. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente ese volumen tiene también una baja carga de sodio, una baja carga filtrada de sodio, es decir, que el líquido va a tener como una baja concentración de sodio. Eso es lo que va a censar la mácula densa del aparato yuctaglomerular. Esa baja cloruro de sodio, a pesar de que no haya, sino que eso proviene por el déficit del flujo sanguíneo. Pero entonces esta teoría propone que la mácula densa, ¿ok?, envía señales hacia las células mesangiales y ellas producen óxido nítrico. El óxido nítrico directamente produce vasodilatación de la arteriola aferente. Si hay vasodilatación, aumenta la filtración glomerular y obviamente se evita que disminuya la tasa de filtración, que se lleva a lo normal a pesar de que la presión arterial media haya disminuido bruscamente. Y la otra propuesta de este túbulo glomerular es que el mismo óxido nítrico liberado por las células mesangiales envíe señales a las células yuctaglomerulares o miopiteliales del aparato yuctaglomerular, que son todas ahí vecinitas, y se activa el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 2 produce vasoconstricción y obviamente esa vasoconstricción va a evitar que decaiga la filtración glomerular. Bueno, más potente en la arteriola aferente, no voy a caer en eso. Y existen mecanismos extrínsecos. Extrínsecos, no, es decir, no corresponden a esta teoría, sino por la actuación muchas veces de mecanismos hormonales locales o sistémicos, o bien sistema nervioso, como estos tres primeros que están acá. ¿Ok? Que ejerciendo efecto a nivel de las arteriolas, básicamente de la arteriola aferente, va a producir cambios en el diámetro, vasoconstricción o vasodilatación. Y al haber vasoconstricción, vasodilatación, modificando la resistencia, va a modificar el flujo sanguíneo. Si hay vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo. Si hay vasodilatación, aumentará el flujo sanguíneo. Entonces, aquí hay una serie de sustancias, estas tres, repito, nerviosas, liberadas básicamente la noradrenalina y la dopamina, liberada básicamente por el simpático. Recuerden que abunda más la noradrenalina. Produce vasoconstricción y por lo tanto disminuirá el flujo sanguíneo renal. Es decir, modificando la resistencia vascular de las arteriolas aferente y deferente, pero principalmente la aferente, va a haber modificación en el volumen de filtración glomerular. ¿Okay? Tenemos la dopamina en muy
pocas fibras dopaminérgicas que llegan al riñón, pero producen vasodilatación y aumenta el volumen de filtración glomerular. Eso tenganlo en cuenta, especialmente para los que vayan a la unidad de cuidados intensivos. Aquí se puede actuar farmacológicamente, se lo pueden preguntar en farmacológico, yo no sé. Ok, la adrenalina, que más bien debería estar como hormona, ok, sin embargo aquí se libera un poquito, pero la adrenalina proveniente más de la médula suprarrenal, que tiene lo mismo, o sea, como hormona. Adrenalina, endotelina, ok, ellas producen vasoconstricción. Endotelina liberada por el endotelio, la adenosina liberada por una gran cantidad de células al convertir ATP en ADP, y el ADP luego se modifica en adenosina, ¿okay? Por una ADP fosfatasa. Entonces, como les digo, la mayoría de las veces en los territorios sanguíneos la adenosina actúa a nivel paracrino, produciendo vasodilatación en la mayoría de los territorios, pero a nivel renal produce vasoconstricción, es decir, es una excepción. La angiotensina ustedes la conocen como vasoconstrictora, el óxido nítrico como vasodilatadora, las prostaglandinas, que las vamos a repasar cuando veamos riñón endocrino, que son una pila de hormonas autacoides, es decir, que actúan de manera local en el sitio que se están produciendo. Las principales son E2, ¿ok? Y I2, prostaciclina. La prostaglandina E2 producida más por las células epiteliales, y la prostaglandina I2 o prostaciclina, que la produce más el endotelio, donde esté endotelio, donde no te dice endotelio, producen vasodilatación. La acilina, que es una de las principales, la platicilina producida a nivel renal, también autacoides, y el péptido natriurético alfa, que siempre produce vasodilatación. Simplemente para que recuerden esto, es muy importante. Explica muchas cosas, no solamente autorregulación del flujo sanguíneo renal, explica muchísimo. Entonces hemos visto que el mecanismo de filtración renal es muy importante, pero se filtra todo excepto proteínas, si la comparamos con el plasma. De tal manera que aquí comparamos ese líquido que llamamos ultrafiltrado, luego va a recorrer el sistema tubular para ser modificado, porque imagínense que todo se perdiera, nos quedáramos sin nada prácticamente. Entonces, gran parte ocurre dos procesos más, básicamente reabsorción, donde son una serie de transportes, donde las sustancias que están en el líquido tubular van a atravesar de la luz tubular hacia la célula intersticio y finalmente hacia los capilares peritubulares para desencadenar a la vena renal finalmente y devolverle al plasma todo lo que es necesario. Mientras que paralelamente se cumple otra función tubular, donde se van a transportar sustancias desde los vasos capilares, ¿ok?, hacia la luz tubular, ¿ok?, hacia la luz tubular. ¿Para qué? Para eliminar hacia la luz tubular y finalmente la orina todo lo que está de más, todo lo que no sea necesario. Algunas sustancias pueden ser tóxicas, exógenas o endógenas, un fármaco, por ejemplo, o la creatinina, ¿ok? Como la creatinina, ese 2% se elimina por secreción tubular. Entonces, filtración únicamente glomerular, reabsorción y secreción, transporte activos y pasivos que ocurren a nivel del sistema tubular. ¿Qué finalmente obtenemos? La orina, ¿ok?, ese líquido corporal que va a salir al exterior. Estos tubos colectores desencadenan en las papilas, que a su vez desencadenan los cálices menores, mayores, perirrenal, ¿verdad? De tal, ¿qué es la orina? El resultado de el ultrafiltrado, ¿verdad?, que se le quita sustancia y bastante, ¿ok?, no solamente agua, sino soluble y demás, por reabsorción se le elimina, más los productos que son secretados.
A la final obtenemos ese líquido, 800 y 400 ml al día aproximadamente. ¡Upa! Iba de lado. No. Definiendo lo que hemos dicho. Definiendo. Reabsorción es el transporte de sustancias, ¿ok? Bien por transporte activo o pasivo desde la luz tubular desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Y de ahí se le devuelve al plasma todo lo que es necesario para él. Mientras que la secreción ocurre también por mecanismos pasivos o activos para, en este caso sería así, en las negritas que están acá, ¿ok? Las negritas. La secreción serían sustancias que son transportadas desde la sangre, o sea, que circula por los capilares peritubulares hacia la luz tubular, y de esa manera son eliminadas todas las sustancias que están de más o que son tóxicas y tienen que ser eliminadas. Vemos que muchos de los transportes son por vía transcelular, por mecanismos pasivos o activos, pero algunas sustancias ocurre el transporte por vía paracelular, como habíamos hablado en clases de líquidos corporales, seguro. ¿Okay? No sé si se ok. De todos estos dos procesos tubulares, para finalmente formar orina. Entonces, el ultrafiltrado modificado se convierte, ahora lo vamos a llamar líquido tubular, no es orina, hasta que llega a la parte final del túbulo colector. Entonces, de estos dos mecanismos, cuantitativamente es mayor la reabsorción, muchísimo, predomina muchísimo más la reabsorción que la secreción de sustancias. Y ese proceso es muchísimo mayor en el túbulo contorneado proximal. ¿Okay? Son procesos altamente selectivos, que quiere decir que cada sustancia será transportada, ¿ok? Por su propio canal, por su propia proteína portadora, ¿ok? Y según ciertas circunstancias. Algunas veces son reabsorciones constantes, obligatorias, y otras reabsorciones no son constantes, no son obligatorias, según las necesidades del individuo. Por ejemplo, tenemos un exceso de potasio en el plasma, ¿ok? Normalmente hay una secreción de potasio, pero si tenemos una alta ingesta de potasio en nuestra dieta, para mantener nuestro potasio, ¿ok?, dentro de los límites normales, 3,5, 4,5, 5.000 equivalentes, entonces aumentará la secreción. Pero allí va a variar según las necesidades. ¿Qué lo va a modificar? Muchas modificaciones vienen por la acción de otros sistemas, como el sistema endocrino, que es el principal. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Qué más nos dice? La reabsorción y la secreción de muchas sustancias son variables dependiendo de las necesidades del individuo, lo que le estoy diciendo. Entonces, si tenemos reabsorciones constantes, por lo menos un 60% del agua o más se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Pero a nivel del túbulo distal es cerca de un 9%. Ese 9% no es constante, algunas veces no se absorbe. No se absorbe porque tomamos mucha agua y no tiene esa agua, hay que botarla. Pero muchas veces nos deprivamos de agua y estamos concentrados, se libera una hormona, la hormona antidiurética, y sí se reabsorbe agua. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Entonces, esa reabsorción o secreción de la sustancia va a variar según las necesidades del organismo. Y obviamente, como hemos dicho, ¿cómo se transporta? Si es por vía transcelular y por vía, sí, puede ser por transportes pasivos o activos. Pero si es por vía paracelular, obviamente siempre siguiendo gradientes de concentraciones, gradientes electroquímicos. Generalmente entonces se moverá una sustancia por ruta paracelular, que ocurre con algunas sustancias, como cloro, como magnesio, que se pueden en ciertos segmentos tubulares reabsorber por vía paracelular.
Bueno, esto es redundar un poquito, que esos sistemas de transporte son específicos, es decir, que es altamente selectivo, ¿ok? Se van a reabsorber ciertas sustancias únicamente en un solo lugar. O sea, vos tenéis transportadores específicos y que van a dejar pasar únicamente glucosa en los llamados GLUT. Bueno, GLUT sí también, pero los SGLT, 1 y 2, básicamente los dos que son los que más abundan. ¿Okay? No tenéis más de ellos sino en el túbulo contorneado proximal. Es decir, que es selectivo en todo sentido. Tienen sustancias que tienen su propio portador. ¿Okay? Y por otro lado, no todo el túbulo está diseñado para reabsorber toda la sustancia, sino que es específico también. ¿Okay? No solamente el transportador, sino el sustancia. Bueno, el típico ejemplo, claro ejemplo que nosotros damos es esto para ver el proceso importante de reabsorción. Fíjense que del flujo plasmático renal, si tomamos en cuenta desde el punto de vista porcentual, algunas los números porcentuales a mí me gustan porque hablan mucho. 100% de lo que es del flujo plasmático renal, que es el volumen de plasma que se le ofrece al riñón por minuto, que son 650 ml por minuto, ¿ok? Tenemos que solamente 20% se convierte en ultrafiltrado. Es decir, de esos 650 ml, alrededor hablando en números, 125 ml se convierten en ultrafiltrado por medio de la filtración glomerular. 80% te pasa ya a la arteriola ferente y a los capilares glomerulares. De una sangre modificada de primera instancia por tubofiltración, donde la concentración de proteínas, se recuerda, es más concentrada, porque ellas no pasan, y como no pasan, entonces aquí se concentra más, y la presión coloidal Montecarlo suele ser un poquito mayor, como 32 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, 20% de él se filtra. ¿Okay? De esa barrera de filtración es, todo se filtra. ¿Okay? Toda la partícula menor de 5 nanómetros. El agua tiene menos de 5 nanómetros, de tal manera que ya se filtra toda. ¿Okay? Bueno, pero no solamente se filtra agua, se filtra todos los solutos, con ciertas excepciones, excepto las proteínas, y ciertos iones que están, o solutos orgánicos e inorgánicos que estén unidos a proteínas, como es el calcio, como son los ácidos grasos libres que se tienen que unir a proteínas. ¿Ok? Si vamos a hablar ahora en términos porcentuales, llevamos, ¿cómo se llama esto? Ultrafiltrado. Ultrafiltrado va a recorrer ahora el túbulo. El primero que se encuentra es el túbulo contorneado proximal. Pero vamos a tomar todo esto como si fuera el sistema tubular. Fíjense de todo esto. Fíjense esto. Si esto es el 100%, ¿ok?, de líquido tubular, más del 99% es reabsorbido, donde la reabsorción mayor es en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Imagínense que todo esto es el sistema tubular, todo, hasta colector. ¿Ok? Eso es algo muy esquemático. Es decir, que menos del 1% del volumen que secreta es orina. Fíjense todo lo que tenemos para botar orina, pero es tan importante eliminar, formar esa orina. ¿Ok? Porque depende de esos 3 procesos que nos va a mantener nada más y nada menos volumen y composición de líquidos corporales. Pero fíjense que el sistema, ¿de dónde viene? Y que solamente para formar orina no solamente necesitamos filtrar, sino otros 2 procesos, que es reabsorción y secreción, donde la reabsorción es infinitamente mayor, muy superior que la secreción, y que es mayor, como vamos a ver en otras láminas, mucho mayor a nivel del túbulo contorneado proximal.
términos porcentuales. La reabsorción de agua si tomamos en cuenta agua. Y en números, vamos a hablar en números y cuantitativos y vamos a hablar porcentualmente. Podemos decir que sí, el volumen de filtración glomerular normal, promedio para hombres y mujeres, 125 ml por minuto, hablamos de un adulto, ¿verdad? Sano. Si lo llevamos ahora, quiere decir que el volumen de filtración es de 7.500 ml hora. Y si lo queremos llevar al día, se filtra 180.000 ml al día. O sea, eso es ultrafiltrado. Estoy hablando de ultrafiltrado al día. De eso, 180.000 ml, casi todo se reabsorbe. Ok, vamos a ver. Casi todo se reabsorbe. Estamos hablando entonces que más del 99% se reabsorbe a nivel tubular y que por orina se excreta menos del 1%, 800 a 1400 ml al día, según más o menos agua o qué sé yo tomé, en estado basal, ¿ok? Me refiero en estado basal, nosotros no estamos haciendo ejercicio y nada, que son condiciones fisiológicas, ¿verdad? O estar sometido a un ambiente caluroso, que puede ser algo, vamos a llamarlo fisiológico, que tenemos un mecanismo de adaptación, pero fíjense en lo que orina. Ahora, gran parte de lo que es la orina es casi todo, es agua, prácticamente donde están diluidas ciertos poquitos solutos. Ahora, en términos porcentuales, creo que aquí es que viene, fíjense, en términos porcentuales, si nos referimos solamente al agua, del 100% del agua que se filtra, casi toda se reabsorbe constantemente, fíjense, principalmente en túbulo contorneado proximal. Lo hace reabsorbiendo básicamente otras sustancias. ¿Ok? Fíjense que en el asa de Henle se reabsorbe aproximadamente un 20%. ¿Dónde? En la asa delgada, asa descendente, porque esa porción es permeable al agua. La asa gruesa ascendente es ¿qué? Impermeable al agua. Y un 10%, sumada a un 10%, ¿ok? De aquí, 9.5 más o menos, un 20%, aquí esta reabsorción puede variar. Es decir, esta reabsorción no es constante como acá. Es una reabsorción obligatoria, constante. Esta reabsorción no es constante, no es obligatoria, sino que depende de las necesidades del individuo. A pesar de que no sean obligatorias, también son importantes porque depende de nuestras necesidades. ¿Ok? Especialmente refiriéndonos al agua en la porción final del túbulo distal y en todo el túbulo colector, porción cortical y porción medular. Esta reabsorción puede variar del agua según las necesidades del individuo. Entonces, menos del 1%, menos de lo que sea, se convierte en orina. Ajá, ya me recuerdo más o menos lo que les quiero decir. Bueno, estos son, ¿cómo se reabsorbe el agua? Bueno, cada parte de las asas están preparadas. Acuérdense que esta porción gruesa es impermeable al agua. Esta porción es permeable al agua. Esta porción es impermeable al agua. La asa gruesa es impermeable al agua, pero la porción final del túbulo distal y todo el túbulo colector es permeable al agua según las necesidades. ¿Ok? Porque aquí, en estos lados, hay muchos canales, pero los que más predominan aquí son por lo menos los canales de acuapurina 1, siempre están fijos, constantes, expresado constantemente. Pero aquí, en el túbulo colector, todo túbulo colector y la porción final del túbulo distal, tenemos canales de acuapurina 2 que miran hacia la luz tubular. Estoy hablando de los que miran hacia la luz tubular. Ellos siempre no están presentes. De tal manera que ellos pueden ser impermeables al agua o muy permeables al agua
cuando se expresan los canales de acuapurina 2 cuando necesitamos agua, ¿ok? Y hay que reabsorberle y devolverle esa. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estamos concentrados, cuando nuestra osmolaridad plasmática está alta, que nos da sed, pero al mismo tiempo la hormona antidiurética está actuando en las células principales. Mientras tanto, ella está en este estado. En este estado disminuye la permeabilidad y se excreta el exceso de agua por orina. Si se reabsorbe con la hormona antidiurética, ella pasará al intersticio medular y del intersticio medular a la vasa recta y de la vasa recta pues pasará hacia las vénulas renales interloculares de la vena cava inferior y al plasma. Le echa ahí agua al plasma, vas a bajar esa molaridad y se corrige la homeostasia. Eso es lo normal que debe suceder. Pero esto lo traigo como para que ustedes vean, esto es pregunta de examen, dónde está cada uno de estos canales, se los voy a preguntar. ¿Ok? ¿Dónde están? No, mentira, mentira. Esto es simplemente para que vean y que se recuerden que el agua no atraviesa nada sola. En todos los tejidos tenemos canales de acuapurina. Se han descrito muchos canales de acuapurina. ¿Cómo pasa ella? Por transporte pasivo. ¿Cómo se llama ese transporte pasivo? Ósmosis. ¿Okay? El único lugar donde se transporta por transporte pasivo, pero se llama difusión facilitada, ¿dónde es? En el túbulo colector, donde estos canales, acuapurina 2, se expresan más en presencia de una hormona, que es la hormona antidiurética, la ideal para corregir osmolaridad, aparte del reflejo de la sed, obviamente. Esto es para que no se olviden de eso. Y esto es para que no se olviden de eso también. Donde no se, fíjense la cantidad, todos nuestros tejidos tienen canales de acuapurina. Es simplemente para que vean eso. Y no es que, ay, no, el agua atraviesa, no, tenemos ya como, aquí dicen como 14 canales de acuapurina ya identificados. Donde obviamente a nivel renal, este canalito de acuapurina 2 es muy importante. Para mantener la molaridad, corregir la molaridad del plasma según la molaridad que tengamos. Entonces no se los olvida, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado que filtrábamos. Y filtramos todo el plasma excepto proteína. Que el ultrafiltrado es igual al plasma excepto en proteína. Pero no quedamos allí. Va a pasar cada uno de los segmentos tubulares, que es lo que vamos a ver. ¿Qué ocurre en los segmentos tubulares? Reabsorción o secreción. Por transporte activo o pasivo. Aquí no vamos a desligar secreción de reabsorción y secreción, sino que lo vamos a ver simultáneamente. Lo vamos a ver por segmento tubular, ¿ok? Hasta llegar al túbulo colector, haciendo énfasis en lo más importante. Entonces, como habíamos dicho, son transportes selectivos, ¿ok? Son específicos porque cada quien tiene su receptor. Y de ahí viene la importancia de conocer todo lo que es transporte pasivo, que es transporte activo, donde está mayor el líquido espacial, intracélula, toda esa cosa, para que ustedes sepan, identifiquen, porque estas cosas las vamos a ver aquí, pero en otros sistemas no. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, fisiológicamente es importante, porque fisiopatológicamente es importante, algunas veces puede haber ausencia congénita de algún canal, ¿ok? O algunos canales y producir síndromes, ¿okay? Alteraciones renales, en fin. Y otras veces porque se puede intervenir farmacológicamente en ello. Por eso es que hay que estudiar. Bien, entonces dejamos el ultrafiltrado. El ultrafiltrado prácticamente es igual al plasma excepto en proteínas y básicamente tiene la misma osmolaridad del plasma. Pero no importa, uno no se muere de sed en un momento dado. Bueno, en fin. Aquí, estas figuritas, ya ves. Esto lo van a encontrar en Linda Constanza. Entonces yo les sugiero, no sé aquí si lo es suficiente, pero impriman las hojitas de Linda Constanzo, que está muy esquemático y entonces les sirve bastante. Con algunas cositas, algunas variaciones aquí que yo les haya podido hacer
pero en general evita constancia, está muy bien. Entonces, primero, ese ultrafiltrado tiene que ser modificado por reabsorción y secreción a nivel del túbulo contorneado proximal, que está ¿dónde? En la corteza. En la parte de la corteza también, igual que el glomérulo. Lo rodea un intersticio isotónico respecto al plasma. Tenemos que esta es la luz tubular aquí de este lado y de abajo. Y de este lado se supone que es la membrana basal. ¿Ok? Los ubico en una célula epitelial con ribete en cepillo. Esta sería la luz tubular y esta sería el espacio intersticial. Aquí se supone que debería haber un capilar peritubular. Y esto entonces sería la membrana basal. Fíjense la cantidad de transportadores que nosotros podemos ubicar a nivel de esas células. ¿Okay? Aquí no tenemos canales de aquapurina, o sea, dibujados, pero se supone que aquí hay canales de aquapurina, entre esos los puros son uno de los que más abundan. Acá, donde obviamente se va a reabsorber el agua por transporte pasivo, por ósmosis. Pero fíjense cómo está aquí un canal, ¿ok? De glucosa con sodio en la porción proximal, ¿ok? O en la porción inicial del túbulo proximal. Los canales que abundan aquí son canales SGLT2. Acuérdense que hay SGLT1 y 2, ¿verdad? Estos canales de aquí son SGLT2. No se lo olviden, se los voy a preguntar en el examen. Un 80, un 90% de estos canales aquí son SGLT, S de sodio, SGLT, son un simporte, un transportador activo secundario, tipo cotransporte o simporte, como lo queráis llamar, que absorbe glucosa y sodio. Si aquí se absorbe ya el 80-90% de la glucosa, fíjate, en la porción inicial del túbulo proximal. Tenemos una porción final del túbulo proximal también. Aquí también hay unos canales parecidos a estos que no se ven, pero son son unos simportes, pero transporten sodio, que es la fuerza impulsadora, con aminoácidos. ¿Ok? Entonces transportan aminoácidos que hayan filtrado por allí. Oh, aquí están. Aquí también. Lo vamos a encontrar en el tipo de influjo. Entonces, si yo les digo de una vez, ustedes ven esto, cómo se reabsorbe el sodio en la nefrona por transporte activo secundario. ¿Ok? Con transportador sin porte. ¿Ven? Aquí tenemos SGLT2, que son los que más abundan. 80-90% en la porción proximal. ¿Ok? Del túbulo contorneado proximal. Aquí también tenemos otros transportadores muy importantes de ciertas sustancias. Habrá que transportar citrato con sodio, lactato con sodio, pero este es muy importante, lo vamos a tocar. ¿Ok? Lo tienen que conocer desde ahorita y hasta endocrino, se van a recordar de él. Que transporta fosfato con sodio. ¿Ok? Fosfato con sodio. Es un simporte fosfato con sodio, fosfato. Acordate que el fosfato es un anión que abunda más a nivel intracelular que a nivel extracelular. Entonces, es para poder reabsorber el 100% del fosfato, ¿ok? Se hace de esta manera. ¿Ok? Existe una hormona que es la PTH o paratormona, producida por las glándulas paratiroides, que ella va a inhibir este transporte. Y si inhibe este transportador, ¿qué pasa? El fosfato no se absorbe y queda aquí, produciendo disminución de la reabsorción de sodio, lo que es lo mismo, excreción de fosfato, lo que es lo mismo, fosfaturia, cuando tenemos fosfato en exceso. Por eso recuérdenlo, de aquí en adelante, hasta el módulo 4, lo vamos a volver a tocar. Este transportador es igual, muy importante, abunda casi todo a lo largo de la nefrona, ¿ok? Que es un transportador de sodio con hidrogeniones. Transporta sodio, ¿ok? Hacia adentro, sacando un hidrogenión, evitándose que estos hidrogeniones, producto del metabolismo intracelular, se acumulen.
Cuando veamos equilibrio ácido, cómo interviene el riñón en el equilibrio ácido-básico, lo vamos a volver a tocar. Acuérdense que aquí hay una anhidrasa carbónica dentro de esta célula, no es la única que tiene, pero bueno. Y de ahí viene la gran parte de esos hidrógenos. Que la membrana vasolateral también está preparada. Está preparada. Por cada hidrógeno que sale se reabsorbe un bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. Y todo lo que se esté reabsorbiendo tiene que pasar por la membrana basal para llegar al capilar. Así que habrá transportadores para aminoácidos y también transportadores para glucosa. Aquí hablan GLUT2, por ejemplo. GLUT2. Fíjense, si yo les pregunto, ¿cómo se reabsorbe el sodio? ¿Por qué tipo de transporte? ¿Por qué? Por transporte activo. ¿Ok? Fíjense que aquí no podemos derivar una cosa con la otra. Entonces, a medida que se reabsorben ciertos solutos, orgánicos o no orgánicos y no orgánicos, ¿ok? Inorgánicos, o sea, orgánicos e inorgánicos, paralelamente se está reabsorbiendo sodio. Y fíjense que hacia donde se mueve el sodio, que lo va a sacar aquí la bomba sodio-potasio, sacando, ¿no? Y va al plasma, se reabsorbe. Que paralelamente se reabsorbe cloro. Porque hacia donde se mueve el sodio, se mueve el cloro. Y cloro con sodio se unen por enlaces iónicos, sea por atracción de carga. Sodio positivo con cloro que es anión se unen por enlaces aniónicos formando cloruro de sodio. ¿Okay? Y el sodio es la partícula osmótica más activa de nuestro plasma y de cualquier líquido corporal. De tal manera que donde se reabsorbe cloro, ¿qué se va a mover? Es la partícula osmóticamente activa más que va a haber. ¿Se va a reabsorber qué? Agua. Gran parte por ósmosis. ¿Ok? Por ósmosis, el cloruro de sodio que se está reabsorbiendo va a producir un arrastre osmótico de agua. Igual, en una proporción 1:1. Vamos a decir que por cada mol de cloruro de sodio que se reabsorbe un mol de agua. Eso quiere decir que la reabsorción es 1:1. ¿Okay? Muy bien, ¿verdad? Por otro lado, se puede reabsorber por ruta paracelular. Fíjense que el cloro se está reabsorbiendo en la porción proximal por ruta paracelular, pero en el túbulo contorneado, en la porción final del túbulo contorneado proximal lo vamos a ver que se reabsorbe de otra manera. ¿Okay? Y que también tenemos otros solutos, ¿okay? Como la urea, un 50% se reabsorbe. Pero ustedes dirán, bueno, la urea es una sustancia de desecho, de metabolismo de las proteínas, de la transaminación de la bueno. Pero aquí se cumple un proceso también de reciclaje de la urea que es muy importante para definir la osmolaridad, la hipertonicidad del intersticio medular. ¿Sí? Siempre va a haber una secreción cuando veamos la parte de osmolaridad y eso lo vamos a repasar. Entonces, como verán, la mayor reabsorción de agua y la mayor reabsorción de solutos orgánicos e inorgánicos sucede realmente en el túbulo contorneado proximal, tanto en su porción inicial como en la porción final. Fíjense que tenemos los mismos protagonistas, tenemos prácticamente los mismos protagonistas, pero con excepción, aquí también tenemos un transportador de glucosa sodio, pero estos son canales SGLT1. Un 10, un 20% de los canales de la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal lo hacen por canales SGLT1 a nivel de la porción final del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Aquí no hay GLUT2, sino aquí hay GLUT1.
¿Qué otra cosa podemos ver? Que aquí el transporte, no solamente ocurre transporte paracelular de cloro, sino que también existe un contratransportador de comando con cloro, ¿ok? Una forma de fosfato. Bien, y fíjense que obviamente habrá reabsorción de agua por ruta paracelular, donde los canales de apapurina 1 aquí son los tan constantemente expresados, pero otros lo puede hacer por ruta paracelular cuando se reabsorbe cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a producir un arrastre porque es una partícula osmóticamente activa y el agua se va a mover por ósmosis, bien por ruta transcelular o por ruta paracelular. No sé qué es eso. Entonces, como les había dicho, la reabsorción de sodio y de agua en todo el túbulo contorneado proximal es proporcional. Es decir, por cada mol de cloruro de sodio que se reabsorbe, un mol de agua. En una proporción, lo que es lo mismo, 1 es a 1. Y como la reabsorción es 1 es a 1, o sea, por cada molécula de agua se está reabsorbiendo, de cloruro de sodio, una de agua, esa reabsorción es isosmótica, que va a caer en un líquido isosmótico y finalmente va a entrar a un capilar. La reabsorción es isosmótica, es decir, es igual a la del plasma, ¿cierto? Esto debe quedar a la final absoluta y completamente claro. Pregunta de evaluativo, no le tienen que preguntar a ChatGPT, ni a Gemini, ni a ninguna inteligencia artificial, porque ustedes son inteligentes. Finalmente, la mayor reabsorción de agua ocurre en el túbulo contorneado proximal, es constante, se hace por ósmosis, ¿ok? Al reabsorberse otras sustancias. Fíjense que se puede ver y muchos solutos, entre eso el sodio. El sodio 60%, sí, 60% se reabsorbe y la reabsorción es 1 a 1, hemos definido 60% del sodio en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe también de la carga filtrada, del 100% de la carga filtrada. Es por lógica lo vas a sacar. Otra cosa que debe quedar clara, al tomar en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, podemos concluir que la glucosa, del 100% de la carga filtrada de glucosa, 100% debe ser reabsorbido. ¿Y dónde ocurre? En el túbulo contorneado proximal, por transporte activo secundario o sin porte o cotransporte, donde los protagonistas son estos, los SGLT2, que abundan más que todo en la porción inicial del túbulo contorneado proximal. Esta glucosa me va a ir al glutón y de aquí al capilar y de ahí para la sangre por donde busque. ¿Ok? Pero hemos dicho, ¿cuánto nos falta para llegar al 100%? 10 a 20, ¿verdad? ¿Dónde los tenemos? Un 10, un 20% de la glucosa se reabsorbe en la porción final del túbulo contorneado proximal, pero lo hace a través de SGLT1, transporta sodio y glucosa, y donde aquí el GLUT transportador es un GLUT1. Aquí suma esto con tenéis 100% de la carga filtrada de glucosa, 100% está absorbida en el túbulo contorneado proximal, donde la presencia de los GLUT2 son re importantes. No le vamos a quitar importancia a ellos tampoco, pero ellos son los más abundantes. De tal manera que no debe aparecer glucosa en la orina, nunca. Y en ninguna parte del túbulo, del resto del sistema tubular, vas a encontrar estos transportadores. Yo había leído que eso tenía un umbral en específico, que cuando ese umbral fallaba era cuando se daba la presencia de, creo que de la glucosa. Claro, sí. ¿Qué pasa? Que estos SGLT2 y SGLT1, yo los comparo como un bus de la pomona. Tenéis, ¿qué pasa? 100 puestos, ¿ok? Y tenéis 100 puestos, y si tenéis 100 puestos, 100 personas deben caer.
Ah, bueno, de repente no es el mejor ejemplo, porque hay gente que se va saliendo por la ventana, la gallina, agarra por allá, ¿verdad? De repente no es, pero se supone que si aquí hay 120 asientos, máximo deben haber 120 personas sentadas y no debe haber más. Entonces existe un número máximo. ¿Cómo están? ¿Cómo se me portan? Extrañando oficio, pregunta de farmacología. La empaglifosina, aquí, los inhibidores de los SGLT2. Te lo van a preguntar, se lo van a preguntar. Jefferson, ya va, Jefferson, decime tu nombre. No.